Hola, ¿qué tal? 2:20 de este miércoles 25 de agosto. Comenzamos Atlántico Noticias hablando de la situación del COVID en nuestro país. Récord de fallecidos en solo un día desde el mes de mayo. En las últimas 24 horas, 190 personas han perdido la vida. Algunos indicadores apuntan a que la quinta ola puede estar entrando en su pico de mortalidad o incluso llevar unos pocos días en una especie de meseta. Llevamos más de 2.000 muertes en esta quinta ola, un triste dato, pero que demuestra, en comparación con anteriores, que las vacunas han salvado a muchas personas de morir este verano. Suben los fallecidos, pero parece que se confirma la tendencia de la quinta ola. Bajan los contagios, la incidencia acumulada, pero Miguel Vega, lo que más preocupa sigue siendo la presión hospitalaria. Sí, tras varias semanas por encima del 20% de ocupación con unidades de críticos con pacientes COVID, tras las últimas 24 horas las unidades de críticos se sitúan en el 19% a nivel nacional. A pesar de ello, gran parte de las comunidades autónomas siguen en riesgo extremo de transmisión. La incidencia acumulada sigue bajando, pierde 11 puntos en las últimas 24 horas y se sitúa en 305 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Afganistán cada día la situación se complica un poco más. De hecho, este martes los talibanes han prohibido el acceso al aeropuerto de Kabul. Itziar Pérez, después de la reunión de los líderes del G7. Sí, una reunión que ya califican como un fracaso porque no se ha conseguido ese objetivo de ampliar las evacuaciones más allá del 31 de agosto. En lo que se refiere a nuestro país, 1.000 personas han llegado a lo largo de estos días. 3 de cada 4 ya han pedido asilo. Pero también les contaremos en Atlántico Noticias cómo ACNUR ha conseguido acceder a los campos de refugiados ubicados en la región etíope de Tigray, algo que no era posible desde el pasado 13 de julio debido a los violentos conflictos que hay en la zona. Por el momento se les deniega la asistencia sanitaria y la situación es altamente preocupante. Y también estamos pendientes de la búsqueda que se está llevando a cabo en Lanzarote tras la llegada este martes de una patera a Costa Teguise con 28 personas a bordo y que ahora han alertado que en su interior iban 10 personas más. Esta mañana un barco encontraba el cadáver de una persona a unas 100 millas del lugar. La búsqueda por parte de Salvamar y un helicóptero se centra a unas 15 millas náuticas al suroeste de la isla. En un momento conectaremos en directo con esta isla. Y también les contaremos la tragedia que se ha producido en una mina de carbón en Colombia. Una explosión deja 12 mineros fallecidos. Otros 2 trabajadores resultaron heridos al ser sorprendidos por el estallido justo cuando se disponían a acceder al interior. Arrancamos ya el programa y lo hacemos mirando hacia Afganistán. La situación en el aeropuerto se complica más aún después de que los talibanes prohibieran el acceso al mismo Itziar mientras los líderes del G7 se reunían. Sí, este martes los talibanes han anunciado que prohíben el acceso a las inmediaciones, también al aeropuerto de Kabul, a su población. Además han asegurado que no garantizarán la seguridad de las personas que continúan agolpadas por fuera para emprender su viaje a otro destino huyendo de la crueldad talibán. De hecho, Biden en una rueda de prensa este martes ha reconocido que prevén un atentado terrorista y que esta es su razón de peso para que las tropas norteamericanas no continúen con las evacuaciones más allá del 31 de agosto. Por ello, consideran que la reunión de este martes del G7 fue un fracaso, ya que no han conseguido este objetivo. Aún así, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reconocido que la situación es muy complicada y que no depende de la Unión Europea, sino de cómo operen los propios talibanes. Fracaso del G7 en su intento por ampliar el plazo de evacuación al 31 de agosto. El presidente norteamericano Joe Biden se reafirma en su postura. Cada día que pasa es un riesgo añadido para nuestras tropas. Finalizar el 31 de agosto depende de la cooperación de los talibanes y de que se permita el acceso al aeropuerto. Y aclara, todo depende de unos talibanes que desde este martes han prohibido la entrada al aeropuerto. Los afganos no pueden usar esta carretera, los extranjeros sí,
pero los nacionales no pueden ir por este camino porque está bloqueado. Y además denuncian una fuga de cerebros. Estados Unidos continúa con su política anterior de invitar a afganos a abordar aviones y evacuarlos del país con un propósito desconocido. El país necesita estos talentos. Los ingenieros y médicos que estudiaron aquí no deberían ser trasladados a otros países. Crece la amenaza. El mismo portavoz asegura que existe riesgo para la vida de la gente que espera agolpada. De hecho, la ONU informa ya se están produciendo las primeras violaciones de derechos humanos. Y aunque se mantienen las ayudas humanitarias, se congelan los 1.000 millones de euros que la Unión Europea tenía previstos para el desarrollo de Afganistán. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también aclara, el reconocimiento de un gobierno talibán no es algo que esté sobre la mesa. Y más de 1.000 personas han llegado a nuestro país, la mayoría de ellas colaboradoras con gobiernos como el de España, también con Estados Unidos o incluso con la Unión Europea. La mayoría de ellas, 614, en otros términos 3 de cada 4, han pedido asilo, lo cual ya se encuentra en tramitación de forma urgente, según ha indicado el ministro Grande Marlaska. Por otro lado, España continuará con las evacuaciones en la medida en que los talibanes lo hagan posible, porque recordamos, la situación allí está siendo muy complicada. España ha evacuado ya a más de 1.000 personas de Afganistán y seguirán haciéndolo en la medida en que sea posible. Las tramitaciones evidentemente tienen carácter extraordinario, especial, y se tramitarán con la mayor urgencia. Y tal es la emergencia de estas personas que 3 de cada 4, o en otros términos 613, han pedido asilo en nuestro país. Mientras en Afganistán hay 130 militares españoles que participan en la evacuación. De ellos, 50 permanecen en el aeropuerto de Kabul, donde la situación cada día se complica un poco más. Y más palizas a la gente que quiere acercarse al aeropuerto e incluso en las propias puertas del aeropuerto. Por ello, el equipo de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas trabaja ya para poder rescatar en las inmediaciones afganos o afganas que busquen refugio en nuestro país. El proceso de evacuación en aeropuerto es cada vez más complejo y tenso, y a medida que se aproxima ese 31 de agosto, esa fecha límite de la evacuación, se complica aún más. Vamos a hablar hoy en profundidad de esta situación con Ernesto Pascual, es politólogo de la Universidad Oberta de Cataluña. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos viendo, ¿no?, cómo los talibanes empiezan a prohibir ya a los afganos ir al aeropuerto. Sí, efectivamente. De hecho, el día 31 es la fecha tope y sin duda alguna, conforme se vaya acercando, se complicará más y más. Ahora ya los talibanes no dejan más que acceder a extranjeros y han disuelto a las personas que estaban esperando en el aeropuerto, en las puertas del aeropuerto. Hay preocupación en toda la población, cómo se van endureciendo las situaciones. También ya el Banco Mundial dice que quita la ayuda humanitaria. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? ¿Mantendremos esta situación tan tensa o incluso se podría complicar mucho más? Bueno, probablemente se complicará bastante más. Pensemos que el 75% del presupuesto del país depende de las ayudas extranjeras, con lo cual, conforme la Unión Europea, von der Leyen ya ha dicho que los 1.000 millones que estaban previstos para cooperación internacional para Afganistán están congelados y que ello dependerá del reconocimiento por parte de los talibanes de los derechos humanos y la formación de un gobierno que no solo les contenga a ellos, con lo cual muy probablemente los talibanes, si se encierran en sí mismos, crearán un caos todavía mayor que puede influir en una verdadera evasión migratoria. Se prevé incluso atentados terroristas ante esta situación, incluso ante llegar la fecha del día 31 y que todavía queden numerosos extranjeros en su país. Bueno, yo creo que en este aspecto es bastante incierto. Lo que sí sabemos es que el proceso de evacuación no acabará el día 31. Realmente para todos los países, ya lo están diciendo, acabará sobre el viernes, básicamente, sábado como mucho. A partir de ese momento, los americanos necesitan 2-3 días para recoger todo su instrumental, a sus propias fuerzas, etcétera, etcétera, y marcharse. Con lo cual, lo más probable es que realmente solo haya extranjeros de ida hacia el aeropuerto en estos momentos. ¿Y qué pasará a partir de entonces con la ayuda humanitaria, por ejemplo? Hay que distinguir dos partidas muy diferentes. Una, la que significa ayuda humanitaria en sentido estricto,
es decir, médica y de alimentación, que muy probablemente habrá ONGs que seguirán trabajando sobre el terreno para llevarlo, y habrá países que lo apoyen. Sin embargo, como he dicho antes, todo aquello que tenga que ver con los programas de desarrollo que distintos organismos internacionales tenían dedicados a Afganistán, estos se van a cerrar si no se cumplen las condiciones A, respeto a los derechos humanos, B, no ser un foco de entrenamiento de las guerrillas terroristas, y C, la formación de un gobierno en el que no solo formen parte los talibanes, sino otros aspectos de la sociedad afgana. Y otra cuestión importante en estos momentos es asistir a las peticiones de asilo. Solo en España ya hay más de 600, hablamos de 3 de cada 4 ya la han solicitado. Bueno, esto es, han crecido los datos. Yo los primeros datos que tenía eran de la primera partida de 82, que tan solo 12 querían quedarse aquí en España. Lo lógico es suponer que muchos de ellos, igual que cuando se produce una migración, hay un efecto llamada de los compatriotas de una zona concreta. Es cierto que la colonia en España de afganos es de 500, con lo cual ese efecto de quedarse aquí no será tan grande, se supone. Si no tienen otros sitios de ir, desde luego, pero son 600 personas, no son demasiadas. Muy bien, pues Ernesto Pascual, seguiremos muy pendientes de toda la situación que se está dando en Afganistán. Gracias por darnos todos estos apuntes aquí en Atlántico Noticias. Gracias a ustedes. Y cambiamos de asunto ahora, pero seguimos muy pendientes de la evolución de la pandemia en España. Los datos publicados por el Ministerio de Sanidad confirman la tendencia de los últimos días en nuestro país. Gran parte de los indicadores bajan y se mantiene la tendencia del fin de la quinta ola. Miguel. Sí, siguen bajando los contagios a nivel nacional y el Ministerio de Sanidad ha notificado en las últimas 24 horas algo más de 10.000 nuevas infecciones. También baja la incidencia acumulada y en la última jornada perdemos 11 puntos y se sitúa en 305 casos por 100.000 habitantes. También sigue bajando muy lentamente la presión hospitalaria. Después de varias semanas por encima del 20% de ocupación e incluso comunidades autónomas como Madrid y Cataluña por encima del 30%, sigue bajando muy lentamente y a nivel nacional se sitúa en el 19% de ocupación con pacientes COVID. Pero la cifra más dura siguen siendo las víctimas mortales. En las últimas 24 horas han perdido la vida 190 personas por la COVID-19. Es la cifra más alta desde el 11 de mayo. España vive un nuevo repunte de muertes por la COVID-19. Los fallecidos siguen por encima del centenar desde el pasado 13 de agosto. Con la cifra de la última jornada se registra el pico más alto desde mayo. Las residencias vuelven a ser las más castigadas con nuevos rebrotes y registro de muertes. En cambio, la incidencia acumulada sigue bajando. En el último día, Sanidad ha notificado más de 10.000 nuevas infecciones y la incidencia acumulada a 14 días roza los 300 casos por cada 100.000 habitantes y también desciende la presión en las UCIs por debajo del 20%. En cambio, casi toda España sigue en riesgo extremo de transmisión. Solo Canarias, Comunidad Valenciana y Asturias están en mejor situación. Mientras continúa el proceso de vacunación masiva, pero a un ritmo menor por las vacaciones. Por eso el stock roza las 8 millones de dosis. Este miércoles, Sanidad y las comunidades autónomas se vuelven a reunir y esperan que la Agencia del Medicamento Europeo se pronuncie sobre la posibilidad de administrar la tercera vacuna, un refuerzo que ya han aprobado varios países de Europa. Y 7 de los últimos fallecidos se han registrado tras un brote en una residencia en Girona, según datos del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat. 15 de los 53 residentes han dado positivo, 8 de los cuales aún permanecen en fase de aislamiento. Además, han visto afectados 6 de los 54 trabajadores que también dieron positivo en coronavirus. Y los brotes en los centros de mayores también han llegado a Canarias. Actualmente hay 15 casos activos entre residentes de las islas y 10 trabajadores también contagiados. Aún así, Canarias es, tras Ceuta y Melilla, la comunidad autónoma con menos número de casos en esta quinta ola. Las autoridades sanitarias consideran que la vacunación ha sido clave.
Se ha vacunado mucho y bien en la residencia, porque ¿se imaginan ustedes cuál sería el escenario si no con la alta circulación del virus que ha habido y la variante Delta, que es la responsable de este incremento importante en el número de casos, si no tuviéramos a nuestros mayores, a nuestros vulnerables vacunados? El escenario sería absolutamente terrorífico. Y en Barcelona, una noche se volvieron a celebrar varios botellones en plena calle, fiesta sin control, en una de las provincias más castigadas por esta quinta ola. Centenares de personas se reunieron sin mascarilla y sin distancia social en el barrio de Sants para celebrar las no fiestas de este año. Aglomeraciones que se siguen produciendo día tras día en las calles de la capital catalana. El gobierno de la Generalitat quería imponer un toque de queda para evitar estas situaciones, pero el Tribunal de Justicia no dio el visto bueno la semana pasada. Y precisamente para impulsar la vacunación entre los más jóvenes, la Comunidad de Madrid abrirá a las 24 horas del día otro centro de vacunación masiva. Es el caso del Wishing Center en pleno centro de la capital. Desde este martes se puede acudir sin cita previa para recibir la primera dosis o la segunda. Junto con el Isabel Sendal ya son 2 centros los que operan ininterrumpidamente los 7 días de la semana. Por el momento, más de 10.000 personas han acudido a estos centros. Desde que comenzara la campaña, en este lugar se han administrado más de 600.000 dosis. Todos aquellos que se han quedado rezagados, como te decía, que no han podido vacunarse, y sobre todo la población diana son los menores de 16 años. No tenía cita, había pedido, pero como soy de otra región, pues me dijeron que tenía que esperar, ya recibiría un mensaje, y como me han enviado hoy un mensaje la familia diciéndome que estaba vivo justamente cerca. He venido sin cita, como he visto que algunos no los llamaban, otros tenían que acercarse, pregunté y me dijeron que fui a la posta donde me atendía y me dijeron que podía acercarme acá al Wishing. Y en este punto del programa vamos a conocer la situación que se está viviendo aquí en las islas, en concreto en el interior del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, y saludamos para ello a Natacha Suhanani, gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Los contagios parece que se empiezan a estabilizar en estos últimos días, pero ¿cuál es la situación realmente en estos momentos en el hospital? Bueno, la situación sigue siendo similar en estos momentos al peor momento que vivimos en la primera ola, por lo menos en cuanto a pacientes críticos se refiere. Tenemos la UCI totalmente llena a su máxima capacidad con pacientes COVID, más una UCI ampliada, extendida en la zona de quirófanos, y los pacientes que habitualmente estarían en la unidad de cuidados intensivos desplazados en la zona de REA, que es la zona de reanimación posquirúrgica, con lo cual las cirugías que seguimos haciendo dentro del propio hospital se limitan mucho a aquellas graves, urgentes y que precisan unos cuidados críticos de menor intensidad. Y bueno, esa es la situación que seguimos teniendo aquí. Sí es cierto que parece existir cierta tendencia a disminuir el número de ingresos, si bien bueno, hace unos días también nos sorprendió con un nuevo repunte de 20 ingresos en un día y 15 al día siguiente, pero bueno, la situación del hospital desde luego no es buena. Seguimos hablando de unas 6-7 plantas dedicadas exclusivamente a pacientes COVID. Sí, ahora mismo sí que hemos podido reducir algunas de las plantas. Tenemos 108 pacientes actualmente ingresados con diagnóstico positivo. Creo que actualmente tenemos entre 4 y 5 plantas habilitadas para COVID, y lo que más nos preocupa, porque es el factor más limitante, son las camas de cuidados intensivos, porque los pacientes pasan mucho tiempo, la estancia media de estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos es muy alta, y son camas que quedan bloqueadas durante mucho tiempo y limitan la entrada al parte quirúrgico. Si bien estamos intentando a través de varias fórmulas, como la derivación de determinadas patologías en cirugías de cupo en hospitales concertados, por así decirlo, un alquiler de los quirófanos. Algunos pacientes se han operado con personal propio en el Hospital Universitario de Canarias, que yo creo que eso es un gran avance para la isla de Tenerife, ¿no? El poder actuar de forma conjunta ambos hospitales y en una situación de crisis
poder operar pacientes independientemente pertenezcan a un área o a otra, y bueno, yo creo que eso es lo único positivo que podemos sacar de todo esto, pero es un gran avance y bueno, esa es la situación actual. Bueno, es importante ser conscientes de que se continúan produciendo derivaciones a otros hospitales para poder atender la demanda de otras patologías, pero ¿cuál sigue siendo el perfil del paciente que está ingresando? ¿Qué edad tiene y está o no vacunado? El perfil del paciente es un paciente no vacunado, en su mayor parte y con solo una pauta en otra mínima parte. Pacientes con la pauta de vacunación completa, los que tenemos ingresados son personas con patologías previas que se complican o pacientes que no están ingresados por la COVID, sino con el COVID, que es diferente. Ya te digo, la edad es mucho menor que la primera ola. Estamos atendiendo pacientes con una edad media entre 25 y 35 años y bueno, estamos teniendo también un importante número de positivos en embarazadas y parturientas que vienen que no han recibido la vacuna. Por eso es muy importante, yo creo, transmitir también a la población que las embarazadas acudan a los puntos de vacunación para recibir la pauta, que es una cuestión que está aprobada por la EMA y por la Agencia Española del Medicamento y bueno, este es el perfil que abunda. También tenemos perfiles de pacientes jóvenes sin patologías previas, no vacunados, que se han puesto muy enfermos y que han requerido la UBI. Digamos que la pauta común es la no vacunación. Bueno, pues ahí queda ese mensaje, Natacha, de que la vacunación es lo más importante para poder seguir luchando frente al coronavirus. Gracias por atendernos en Atlántico Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Y pendientes, hoy también estamos de Madrid, en concreto de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que se reúnen el Ministerio de Educación con las comunidades autónomas para resolver y afinar cuáles serán los protocolos a establecer de cara al próximo curso escolar que está a punto de comenzar. Jonathan Denis, muchas incertidumbres pendientes de resolver a pocos días de la vuelta al cole. Sí, aunque lo cierto es que hoy ha habido pocos cambios con respecto al protocolo que ya se aprobó en el mes de mayo. A pesar de que ahora la incidencia acumulada es el doble que la de entonces, confían en la experiencia del curso pasado, en las medidas que aseguran fueron efectivas y sobre todo en que al inicio de este curso escolar la mayoría de los profesores y también buena parte de los mayores de 12 años ya están completamente vacunados. Por eso mantienen esa apuesta por una mayor presencialidad en todos los niveles y en aquellos lugares donde la situación epidemiológica sea buena se va a permitir más alumnos por aula, así como reducir la distancia de seguridad de 1,5 metros a 1,20 metros. Tanto la ministra de Educación como la consejera de Educación del Gobierno de Canarias llaman a la prudencia, aunque están convencidas que este curso escolar va a ser todavía más seguro que el anterior. Y las asociaciones de jueces y juezas piden una ley específica de pandemias. Es la fórmula para acabar, dicen, con la ambigüedad que generan las distintas decisiones judiciales en cada comunidad autónoma. A falta de legislación, es el Tribunal Supremo el que ha establecido como principios generales la proporcionalidad y la motivación de las restricciones. En Canarias, el gobierno autonómico está estudiando cómo agrupar las medidas anti-COVID en una misma herramienta legal para evitar que los tribunales tumben las medidas sanitarias. Creo que es que se ha judicializado la vida política. Si hubiese sido necesaria una ley orgánica con una mayoría cualificada y se habría evitado en parte esa disparidad de criterios de los TSJ. Mientras tanto, Estados Unidos espera el informe de inteligencia que estudia cómo se originó el coronavirus. De hecho, los propios datos COVID sirven para revelar pistas sobre cómo comenzó la pandemia. Tras 90 días de espera, la Casa Blanca aguarda por el informe que podría determinar el origen del coronavirus. Son datos solicitados por el presidente Joe Biden y que darían trazos sobre cómo y dónde se originó la pandemia. Mientras tanto, los especialistas en salud pública deben luchar contra el rechazo de quienes no quieren vacunarse. El principal asesor del gobierno de Estados Unidos en materia pandémica, Anthony Fauci, dijo que si la población decide vacunarse, se pudiera superar la crisis actual en marzo de 2022. Así de que la desinformación ha sido nuestro mayor reto en estos momentos y eso ha incrementado los miedos y los mitos sobre las vacunas, que son en este momento una de nuestras mejores herramientas, junto con las medidas de mitigación que son el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos.
La doctora Dadilia Garcés es médico epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de Florida. Insiste en que las comunidades hispanas en zonas agrícolas y las minorías afroamericanas son muy impactadas por la pandemia a causa de la falta de confianza en el sistema de salud estadounidense. De hecho, el monitoreo de la Universidad Johns Hopkins registra un descenso en el promedio diario de vacunación. Actualmente, solo 52% de la población nacional está completamente inmunizada contra el COVID-19. Así de que somos un país afortunado que tenemos 3 vacunas aprobadas, seguras, para una población inmensa y que se ha tratado de llegar inclusive en muchos lugares con clínicas móviles o personas voluntarias, como es mi caso, a estas personas. Así de que la vacuna que esté disponible es la mejor. José Pernalete, Voz de América, Miami. Israel ha ampliado sus vacunas de refuerzo con la COVID-19 a los mayores de 30 años para reforzar así su campaña contra la variante Delta. Los refuerzos se administran a personas que han recibido su segunda dosis de Pfizer hace al menos 5 meses. Pero no es la única medida lanzada por el Ministerio de Salud, porque ya se están realizando también pruebas serológicas para niños de entre 3 y 12 años antes del inicio del curso para saber cuántos de ellos tienen anticuerpos. Mientras Tailandia lucha con su peor brote de coronavirus hasta el momento, los investigadores del país han desarrollado una máquina para extraer dosis de vacuna de forma más eficiente. Usan este brazo robótico capaz de extraer 12 dosis de la vacuna de AstraZeneca en 4 minutos, tan solo de un vial, un 20% más de las que se extraen de forma manual. De esta forma se pueden vacunar a 200.000 personas más por cada millón de dosis. Y a pesar de llevar 2 meses de bloqueo, el estado de Nueva Gales del Sur, en Australia, sigue aumentando los casos y batiendo récords de positivos diarios. Ante tal panorama, la policía sigue patrullando las calles para que la cuarentena se cumpla, mientras que los funcionarios sanitarios instan a aumentar el número de vacunados para ayudar a frenar la alta presión hospitalaria. De las 113 personas que están en las unidades de cuidados intensivos, 98 de ellas no estaban vacunadas. Y en este punto del programa volvemos a las islas y conectamos en directo con Lanzarote, donde estamos pendientes de la búsqueda que se está llevando a cabo tras llegar ayer una patera a la isla y cuyos ocupantes alertaban de que habría una decena de migrantes desaparecidos. En esta mañana un barco alertó del cadáver de una persona. Alberto Fabricio, ¿cuál es la última hora? Muy buenas tardes, tenemos que ampliar esa información, triste última hora, ya que según nos acaba de confirmar el Consorcio de Seguridad de Emergencias del Cabildo de Lanzarote, se han localizado 3 cuerpos sin vida que corresponden a 3 mujeres de esas posibles 11 que se estaban buscando en alta mar. Han sido encontradas a unas 6 millas de la zona de búsqueda. En estos momentos la guardamar Talía se encuentra recuperando estos 3 cuerpos, como hemos dicho, de 3 mujeres que se han recuperado en alta mar. La búsqueda de estas personas desaparecidas se estaba llevando a cabo a 15 millas al suroeste de Arrecife. Están participando buques de salvamento marítimo y 2 helicópteros, el Helimer Canarias y el H-21 del GES. Según el testimonio de los 28 supervivientes, entre los que están 2 mujeres y 2 menores, y que eran atendidos de madrugada en este antiguo muelle comercial de Arrecife. En esa embarcación viajarían un total de 39 personas, por lo que se están buscando en estos momentos a 8 personas desaparecidas, y podemos confirmar a esta hora que se han encontrado a 3 mujeres sin vida en alta mar. Hay que recordar que también ayer llegaba a la isla de Lanzarote otra patera, en este caso por sus propios medios, a la playa del Jablillo, con 38 varones de origen magrebí. 10 tenían que ser trasladados al Hospital Molina Orosa por diversos síntomas de deshidratación e hipotermia. Y si hacemos resumen de lo que llevamos en año en Lanzarote, han llegado un total de 1.300 personas. Gracias, Alberto. En el Telenoticias 1 ampliaremos esa información, esa búsqueda que se está llevando a cabo ahora mismo en Lanzarote. Y pendientes también de reunión en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para abordar la situación de los menores marroquíes que aún permanecen en la ciudad autónoma. La repatriación de cerca de 1.000 menores quedó paralizada la semana pasada por orden judicial. Sánchez ha ofrecido al presidente ceutí toda la ayuda posible, pero el Ejecutivo Nacional no puede trasladarlos a la península por las reticencias de varias comunidades.
Y ACNUR ha conseguido acceder a los campos de refugiados ubicados en la región etíope de Tigray, algo que no era posible desde el pasado 13 de julio debido a los violentos conflictos que hay en la zona. La situación es altamente preocupante, por lo que desde ACNUR reclaman un paso seguro a los cooperantes y el traslado de los refugiados a otro campamento que se encuentra a unos 135 kilómetros. Los violentos enfrentamientos y la inseguridad que se vive en Tigray se prolonga ya durante 10 meses. Esto ha impedido que la ayuda humanitaria llegue a su destino, los campos de refugiados eritreos que acogen a 23.000 personas. Pudimos hacer una entrega de alimentos y de elementos básicos, pero todavía la situación es muy precaria. Estos refugiados no tienen acceso a servicios básicos como el de salud, ni tampoco a agua potable. Además, ACNUR está trabajando junto a las autoridades etíopes para encontrar a otros refugiados eritreos que tuvieron que huir de dos campos de refugiados que fueron destrozados al principio del conflicto. ACNUR y sus socios reclaman un paso seguro a estos campamentos y exige el traslado de los refugiados a un nuevo emplazamiento situado cerca de la ciudad de Dabat, a unos 135 kilómetros de Tigray. Una situación que califican de preocupante. A los conflictos por recuperar el control del territorio se le suma el abandono internacional y la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. En estos momentos, la gran mayoría de las escuelas en la región de Tigray están acogiendo a personas desplazadas, se han convertido en los lugares en los que han podido encontrar un techo y están recibiendo ayuda básica. ACNUR solicita fondos de emergencia por valor de 164,5 millones de dólares para aumentar la asistencia y dar cobertura a 96.000 refugiados eritreos y cerca de 1 millón de desplazados internos en la región de Tigray y refugiados etíopes en el este de Sudán. Y una semana después del terremoto que golpeó duramente Haití, muchos ciudadanos viven días de angustia y desolación. La ayuda humanitaria comienza a llegar a la isla, pero aún es escasa para la gran demanda que se vive. Los compañeros de Azteca Noticias han visitado algunas de las regiones más devastadas. Aquí comen, aquí duermen. Ha pasado más de una semana desde que el sur de Haití quedó devastado por un temblor y los damnificados siguen entre los escombros. En la villa de Manish, literalmente nada se salvó. Todas las estructuras del pueblo se vinieron abajo. Construcciones construidas, permítanme la frase, con material pues muy endeble que puede caerse muy fácilmente, como ustedes lo pueden apreciar. Esta vivienda tan humilde, construida con madera, algo de piedras, algo de material de construcción, pero muy endeble, y así quedó. Non pa mse was milita, mse profesyon de l'école là. Oui. Tout bay qui dans le casé pas gagner que sauver du tout. Por lo pronto, en la carretera que comunica de la capital hacia el sur, ya se observan camiones custodiados por la Policía Nacional de Haití con ayuda en camino. Con imágenes de Miguel Bernal y Alfredo Torres. En Haití, Jorge Muñoz, Fuerza Informativa Azteca. Y tragedia en una mina de carbón en Boyacá, Colombia. La explosión dentro de un socavón deja un total de 12 mineros fallecidos. Otros 2 trabajadores resultaron heridos al ser sorprendidos por el estallido justo cuando se disponían a acceder al interior de la mina. La explosión se registró a las 8:30 de la mañana. En la mina de carbón La Carbonera, en el municipio de Topaga, Boyacá, quedaron atrapados 12 mineros. 2 más que se encontraban en la entrada del socavón resultaron heridos. Los trabajadores estaban a unos 500 metros de profundidad cuando se dio el estallido, al parecer por acumulación de gas metano. Al momento se han ubicado 11. Desafortunadamente, esos 11 ya se ha identificado que han perdido la vida, desafortunadamente y tristemente, y quedaría uno de ellos por ubicar, que están en ese procedimiento. El corazón se me explota, ya falleció mi chino. Yo siento mucho, también a muchas criaturas que están sufriendo este dolor, están pasando por este dolor graves. Hace más de mes y medio, el hijo de don Salvador comenzó a trabajar en la mina con el sueño de poder ayudar a su familia económicamente debido a la crisis que les dejó la pandemia. No deja sueños, nos dejó dolor,
dolor en la familia. Debido a las condiciones del terreno, ha sido difícil el rescate de todos los cuerpos. Y de vuelta a España, los Mossos de Escuadra buscan a un hombre, presunto autor de la muerte de su hijo, de tan solo 2 años de edad. Los hechos ocurrieron durante la noche de este martes en un hotel de Barcelona. En torno a las 10:30 hallaron el cuerpo sin vida del pequeño, justo después de que su madre alertara a la policía tras haber recibido amenazas. Ambos se encontraban en proceso de separación. Y en Estados Unidos, Kathy Hochul ha hecho historia en Nueva York al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora. Nueva York sale así del grupo de 20 estados estadounidenses que nunca han tenido a una mujer al frente del gobierno local. Laura Sepúlveda tiene todos los detalles. A medianoche de este martes 24 de agosto, Katie Hochul juró como 57ª gobernadora de Nueva York, uno de 20 estados que hasta hoy no habían sido comandados por una mujer. A sus 62 años, Hochul llega al cargo con un reto principal. Quiero que la gente vuelva a creer en su gobernador. Es importante para mí que la gente tenga fe. Nuestra fuerza proviene de la fe y la confianza de las personas que nos pusieron en estos cargos y me lo tomo muy en serio. Durante la breve atención a medios, Hochul destacó también haber dialogado ya con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hablamos sobre una serie de temas. Él promete su total apoyo a mi administración, cualquier cosa que necesitemos. Adicionalmente destacó que ha sostenido algunas reuniones informales con el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio. Horas antes del traspaso de poder, Andrew Cuomo destacó en su Twitter a Hochul. Es inteligente y competente y creo que estará a la altura del desafío. Le deseo el mayor de los éxitos. Asimismo, Cuomo se despidió y agradeció al Estado por haberle permitido ser su gobernador, cargo que ocupó por una década y para el que tenía nuevamente aspiraciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y quien también tomó posesión de su cargo es el nuevo presidente de Zambia, Hichilema, quien se comprometió a abordar la deuda del país calificándola de insostenible. Se ha convertido en el 7º presidente del país del sur de África tras su victoria electoral a principios de este mes sobre el anterior presidente Edgar Lungu. El nuevo líder ahora debe reflotar la economía agobiada por la deuda, los altos precios de las materias primas y además el coronavirus. Y los efectos del cambio climático también están provocando tensión en Bolivia. La sequía que vive en algunas regiones del país ha enfrentado a agricultores y operadores de las embarcaciones turísticas. Así son los enfrentamientos que se producen por el uso del agua de este embalse en La Angostura. El sector agrícola y ganadero pide que se libere el agua para alimentar al ganado. En cambio, el sector turístico que asegura que necesita el agua para sus embarcaciones. Este lago artificial es un gran atractivo turístico que genera importantes beneficios en la comarca. Y en este punto del programa volvemos a las islas y hablamos de acuicultura. Una estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha sido becada con una de las becas más importantes que existen, Mujeres en la Acuicultura, que dota una empresa noruega entre 200 solicitantes de todo el mundo. Se trata de Marta Calvaño, investigadora en estos momentos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y hoy nos atiende aquí en Atlántico Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos en qué consiste esa beca y qué importancia tiene. Bueno, pues esta beca es una beca que era exclusivamente para mujeres, para solicitantes mujeres. Esta beca es financiada por, como lo habéis dicho y muy bien, por una empresa noruega que es considerada una de las mayores empresas de producción de salmón de manera sostenible. Y han hecho una donación en forma de beca para mujeres que se encontraban pues desarrollando sus estudios o su formación en el campo de la acuicultura. Entonces había 2 tipos de becas, una que era una beca global, la que yo he sido la premiada, y otra que era exclusivamente para mujeres del continente africano, porque es un continente que sufre aún más esta desigualdad de género en el campo de la acuicultura. Precisamente por eso te iba a preguntar, ¿qué representación tienen las mujeres en este sector? Porque es una beca que vela por ello, por el reconocimiento del papel de la mujer en la acuicultura.
Sí, bueno, en verdad es un sector que hay todavía una desigualdad de género muy importante. Se estima que de todos los trabajadores que existe trabajando en el sector de la acuicultura y en la industria de la acuicultura, solamente un 20% son mujeres. También todos los cargos, digamos, de gestión de empresa y que son cargos un poco más de altas posiciones, ¿no? Son muy dominados por los hombres, porque también acaba por ser un trabajo también muy físico, el estar ahí en el medio. Y bueno, es bastante dominado por hombres y hay pocas mujeres que hoy en día se dedican a la acuicultura. Y eso es lo que se espera con esta beca, pues incentivar y animar a que más mujeres entren en el sector para trabajar. Además vas a tener la oportunidad de trabajar un mes con ellos, con esta empresa noruega de alto prestigio. Sí, aparte del premio económico, ¿no?, que me va a ayudar pues a seguir con mis estudios y profundizar mis conocimientos en este sector, voy a tener la oportunidad de irme el verano que viene a Noruega a trabajar un mes con ellos y también hay la posibilidad pues de que me surjan otras oportunidades de trabajo con ellos o con otras empresas del sector. Pues Marta Carballo, muchas gracias por atendernos y toda la suerte del mundo en esa andadura que vas a emprender. Muchas gracias. Seguimos con otros asuntos porque la crecida de los ríos Sindú, San Jorge y Canalete está dejando importantes daños en Córdoba, Ecuador. Los damnificados ascienden ya a 9.000 y cerca de 3.000 familias se encuentran en grave peligro, por lo que podrían ser evacuadas. En toda esta zona del país se ha declarado la alerta roja. La Corporación Ambiental de Córdoba, CBS, lanzó una alerta para que se evacúen unas 3.000 familias que están en riesgo de inundación en las zonas de influencia de los ríos Sinú y San Jorge. Si se materializa también el incremento de lluvias por ondas tropicales que tenemos en el Caribe y lógicamente son unos caudales que no permiten hacer unas obras que den contención a esta situación por lo pronto. En la vereda Sarandelo de Lorica sigue entrando con fuerza las corrientes de aguas del río Sinú. En esta vivienda donde me encuentro, por ejemplo, el nivel supera ya 1 metro. Todas las cosas de esta vivienda se mojaron y los habitantes les tocó salir a otro pueblo en busca de refugio. Nos tocó salir, sacar a los niños, sacar a mi papá, que es un señor de la tercera edad, y tocó sacarlo rápido para que no estuviera aquí entre estas aguas. En Lorica la fuerza de las aguas está acabando con todo a su paso. La comunidad trabaja, pero los esfuerzos son insuficientes. Está bien grave porque eso quizá, esa boca a personal humano manualmente no se puede coger. Eso si no traen maquinaria pesada. 19 municipios están en calamidad pública por las afectaciones de la temporada de lluvias. El municipio de Montería, Lorica, nos está afectando ya Cotorra, San Pelayo. Tenemos todos los municipios del Bajo Sinú que están prácticamente en calamidad pública. Los ríos Sinú y San Jorge tienen unos 300 puntos críticos y riesgo latente de desbordamientos. Y en Crimea, residentes y turistas tienen que sortear el enjambre de medusas que ha aparecido en el mar para darse un chapuzón este verano. Miles de estos invertebrados aparecieron en la costa debido al cambio climático, clima cálido y seco de las últimas semanas, según el Instituto Ruso de Biología Marina. Las altas temperaturas han reducido el agua dulce que llega desde los ríos al mar y esto genera que el agua esté más salada, ambiente ideal para las medusas. Y el gigante asiático ha lanzado un nuevo cohete al espacio con un satélite. Es la misión número 386 de China y porta un nuevo satélite experimental de tecnología de comunicación. Long Mark 3B entró en órbita sin problemas y la misión del centro de satélites de Xinjiang lo ha considerado todo un éxito. Y van a ver cómo lo que hace este chef es un auténtico reto olímpico. Cocinar una hamburguesa subido a un parapente. Lograron acoplarle una mesa y una plancha para cocinar y se puso manos a la obra. Eso sí, tampoco se olvidaron de inmortalizar el momento que, por cierto, se capturó sobre una provincia de Turquía.
Pues esto es todo por nuestra parte. Terminamos aquí esta Atlántico Noticias y nos despedimos hoy con la muerte a los 80 años de Charlie Watts, integrante de los Rolling Stones. Desaparece así uno de los baterías más importantes de su generación. Charlie Watts. La legendaria banda del rock británica se queda sin una pieza clave. El octogenario Watts falleció este martes en una clínica de Londres tras pasar por una operación de la que no se sabe más detalles. Con la música de los Rolling Stones nos vamos. Ya llega el Telenoticias 1 con toda la actualidad del día. Feliz tarde.